creo que hay un tema que no se puede revelar. Sí, un poquito. Que es el que más está... Que es el que está costando mucho. Porque, bueno, sí, hasta ahí puedo leer. Venga, yo doy una pista. Para cuando eliminas la vista, la única cosa segura es el suelo. Y en esta pieza... Hay arenas movedizas. Hay arenas movedizas. Hay muchas arenas movedizas y esa es una de las partes del riesgo. Y creo que eso es el hándicap de la pieza y lo que nos está haciendo como más quebraderos de cabeza, ¿no? De cómo ordenar este puzzle para que salga bien. Generalmente lo que siempre suelo traer primero es la estética de la pieza. Para mí es bastante importante y a partir de ahí generamos. Sí que es verdad que me gusta como el trabajo colaborativo y aquí hemos coreografiado todas. Yo las llamaría como ellas que son mis colaboradoras coreográficas, ¿no? Y forman parte de la creación de la coreografía. Y no solo a nivel de movimiento, sino también de mente, pues de colocarme a mí los pies en la tierra o a lo mejor dar una nueva vertiente del trabajo y se escucha, se acepta, se pone como en la mesa y se va hacia allí o no, ¿no? O a lo mejor toma de nuevo una salida. Creo que es mucho más interesante un trabajo compartido y ser tres cabezas, en este caso, pensantes, y no solo tres, porque hay colaboradores, que generen un proceso creativo que no solo una persona, o no es mi caso. A mí me parece como que es un obstáculo, como un escape room que tenemos que solucionar como las tres, ¿no? Como a veces cuando estamos coreografiando, mirando la gestión, los cálculos para que todo cuadre, es como una misión que tenemos que cumplir. Entonces como que tiene que ser colaborativo sí o sí porque es la forma de llegar sin que haya ningún choque. Sí, creo que lo que más se diferencia de un proceso coreográfico al uso en este proceso es que la gestión de los tiempos en la escena, ¿no? Y que no se caiga el ritmo de la pieza porque al no ver, la creación ya de por sí es muchísimo más lenta y más minuciosa, todo tiene que estar medio al milímetro y eso lleva tiempo. Y nosotras en este caso tenemos la mitad de tiempo, creo, que la vez pasada. Muchísimo menos. Tenemos ventaja porque sabemos ya estrategias, pero a la vez es como la expectativa, ¿no? De estas, todos saben lo que está pasando, es como la pieza resumen y hay muy poco tiempo, entonces, bueno, la gestión hasta que no lo pones en práctica con tu equipo no sabes realmente cómo estructurar la pieza, ¿no? Hasta que no lo pones en la mesa. Bueno, yo siempre hago crítica, pero después la hago. O sea, crítica en el sentido de pues, el poco tiempo, ¿no? que hay para los procesos creativos. Porque en este caso, como ha dicho antes Isa, pues teníamos la metodología un poco en las manos y sabíamos lo que estábamos haciendo, pero ha habido muy poco tiempo. La pieza se ha hecho real en cuerpo en un mes y bueno, te dejas en el camino, ¿no? Cosas que quieres pues, profundizar, que a lo mejor piensas que si tuvieses este espacio, y ya no espacio, sino también recursos económicos para poder pagar, ahora hablo yo como empresa, a tus bailarinas y que esté dignificado ese trabajo, pues claramente las piezas se potenciarían muchísimo y no se potenciarían en el transcurso de
pues hay un bolo y rápido otra vez, como fast food, ensayo, ahora os hago cambios porque esto lo quiero cambiar, ¿no? Y no elaborarse en ese transcurso, sino que se cocinase a fuego lento. Me parece interesante y espero que algún día se pueda hacer.